Mi primer año oficial, digamos, en el club fue en el año 87. 87, eso Sí. lo tenemos así. Ligado al vóley, ¿no? O cuál era el...? Y arranqué haciendo un poco de todo. Exactamente, bueno, Sí, sí. como describía que solía Sí, ser. sí, un poco de todo, porque arranqué, sí, básicamente el deporte al que yo le dedicaba mucho más tiempo y más horas era el vóley, pero también hacía la preparación física del fútbol infantil, hice algo de preparación física de los chiquititos de tenis, bueno, natación, colonia de vacaciones. Sí, hacía un poco de todo. Pero como te decía, como en ese momento el club empieza a tener un crecimiento bastante acelerado, entonces se requería de tener una organización interna un poco más acorde a los tiempos que corrían. Claro, claro. Quiere decir, bueno, tener una organización de salones, de contrataciones de micro, porque antes se viajaba mucho en micro, en combi, entonces había que tener toda una logística, una organización que fue muy lindo para la época. Ya todos los clubes, el Club San Jorge lo tenía, Trebolense lo tenía, y era como que se sentía que había una necesidad de eso, y bueno, tuvo muchos años, sí. Si saltamos a la década del 90, en la década del 90 aparece tu nombre aparece muy ligado al fútbol por obvios motivos, ¿no? Ahí ya, los 90 de alguna manera la década que ahí pasás a ser, digamos, una referencia dentro del mundo del fútbol, dirigiste las formativas, dirigiste la primera, ¿sabés que quería ir, ya que estábamos cronológicamente, preguntarte, porque es algo que tengo, de hecho, muy por arriba, esa suerte de convenio que existió entre Juventud Unida y Newell's, de la mano de Chiche Ludman, ¿no? De Luis Ludman, a principios de la década del 90. Vos ahí seguías cumpliendo tus labores, ¿no? No sé si estabas ligado 100% al fútbol allí o seguías cumpliendo estas labores del área, diríamos, de deportes general del club. Preguntarte un poco por aquel momento, principio de la década del 90, esa suerte de convenio fue, ¿cómo fue? De hecho lo pregunto desde la ignorancia, no lo sé el dato en particular de Chiche Ludman, de hecho fue técnico, ¿no? Aquí de la primera. Durante un par de años. Lo que pasa es que, bueno... una gloria formativa, quiero decir, de Newell's Old Boys. Es un tipo que, de hecho, formó... Se me ve la cabeza Pochettino, pero hay decenas de jugadores que fueron formados por Chiche Ludman. La llegada de Chiche hizo que la comisión directiva de ese momento, que estaba presidida por el señor Wilfredo de Petris, llega Ludman, un profesional que nunca había habido de esas características en Juventud Unida, y bueno, y había que terminar de darle forma a ese proyecto de fútbol, con lo cual una de las cuestiones que me planteaba Chiche era de tener un preparador físico para el fútbol. Era así. Entonces, bueno, en ese momento se trae a Carlos Auque, profesor de vóley en ese momento, de Santo Tomé, toma todas las categorías que hasta ese momento tenía yo, que eran preinfantil, infantil y cadete, juvenil y primera, de dama y de caballero. Bueno, ahí arranca Carlos y yo me paso al fútbol. Creo que en ese momento ya estaba dirigiendo inferiores, las puntables, novena, séptima, quinta, y sí, la preparación física de primera, que bueno, la llegada de Ludman sí marcó, pero te digo, una vuelta de página, un antes y un después en lo que es el fútbol de Juventud Unida. Nosotros no teníamos, o teníamos muy poca idea de lo que era trabajar en fútbol como se empezó a trabajar en ese momento. Por eso digo que hubo un antes y un después, con sus cosas buenas y sus no tan buenas, ¿no? Sí, como todo. Pero yo creo que a todos los de la época, incluso yo que ya no jugaba, que hacía la preparación física, nos marcó de una manera u otra, nos marcó tanto los que estábamos colaborando como para los para los dirigentes como para los jugadores. De hecho, el otro día no sé con quién ha hablado del cuerpo técnico ahora actual de Juventud Unida, y le decía que están marcados por la son de la escuela de Ludman. Era Ludman, sí, de una manera u otra estamos iniciados en esa escuela. Y bueno, y yo no sé si había un convenio explícito con Newell's, pero sí había un convenio de que, bueno, los jugadores por ahí destacados
por el primer lugar que pasaban era por Newell's. De hecho, unos cuantos chicos de Cañada han tenido la posibilidad. Uno de ellos el Tuncho, que yo siempre lo cargo porque lo mandé enganche y me lo devolvieron marcador de punta rústico. Él se ríe, pero no estoy muy lejos de lo que digo. Pero bueno, después se reconvirtió a volante por derecha y ahí la piloteó, la mejoró un poco. Gran abrazo, Tuncho, seguramente, bueno, incansable trabajador, ahora cabecilla de la subcomisión de fútbol. Sí, mayor. Está bueno que los ex jugadores, ex campeones, se aboquen a la cuestión dirigencial porque realmente es muy necesario. Qué interesante esto que contabas respecto a, y aparte también me gusta mucho a veces jugar con el tema de las fechas, es comienzo de una nueva década, comienzo de los 90 con la llegada de Chiche Lutman, y de alguna manera cómo entender que incluso hoy con el nuevo cuerpo técnico de la Juve se puede hablar de un legado que dejó, que viene de aquel momento, ¿no? Como para entender la importancia de los procesos. Tengo entendido que en aquel momento se planteó un trabajo a largo plazo en el momento de la llegada de Chiche Lutman, con todo lo que eso significa en la siempre cambiante sociedad argentina, ¿no? Desde lo económico, si querés, lo podemos simplemente decir. Pero qué interesante analizar hoy, 30 y pico de años después, 35, 36 años después, de que ha quedado algo de aquello, ¿no? Y aparte que vos lo planteás en términos de un año o una decisión bisagra en la historia del fútbol mayor de juventud. Sí, ¿no? Sin lugar a duda. Que duró hasta el año 93, que se pierde la mal recordada final contra María Susana, que yo creo que fue un poco el detonante del no por el resultado en sí, sino porque bueno, el club en ese momento atravesó una situación económica muy, muy delicada. Y bueno, es como que se interrumpió eso. Tuve la suerte de poder continuarlo, porque a pesar de todos los problemas, se siguió haciendo fútbol. El año 94 fue el primer año que dirijo Primera División. Exacto. Que fue el año que hace un ratito hablábamos de Luli, fue el año que se retiró Luli. Tuve la satisfacción, el orgullo de haberlo dirigido por última vez a Luli. Y bueno, por eso yo, o sea, con mis formas, pero en definitiva trayendo lo que venía mamando ese proceso de Lutman. Y bueno, en el 94, cuando me llama, lo cuento porque fue muy gracioso, cuando me llama el presidente de Petri a una reunión a principio de año y me dice, bueno, Miguel, dice, debido a la situación económica que estamos, te vas a tener que hacer cargo de la primera, vas a tener que dirigir la primera este año. Y yo muy, muy inocentemente le digo, mire, Wilfredo, le digo, yo en realidad no, yo disfruto de mi trabajo, que es ser profesor de educación física, ser preparador físico, me gustaría seguir en eso. Y me dice, no te hagas ningún problema, también vas a seguir en eso. o sea que hacía preparación física. Exacto. Y dirección técnica de primera, reserva, quinta, séptima y novena. Eso te iba a decir también. Éramos tan jóvenes. Bueno, pero evidentemente energía sobraba para hacerlo. Deseo, ¿te gustó? ¿Te gustó ese desafío? Sí, de hecho después, bueno, quedé involucrado directamente en el fútbol. En el año 97, 98 hago el curso de técnico. Y bueno, de ahí ininterrumpidamente hasta el 2021. Fueron más de 30 años, sí, dirigiendo. Recuerdo ahí también, como para que se vea lo abarcativo de tu experiencia al interior de la historia contemporánea de Juventud Unida, cuando hicimos la charla celebrando a Belén Potasa, a mediados del año pasado, que trajimos, entre otros, al flaco Claudio Di Donato, sí. Que habló también muy bien de vos, porque vos eras parte también de ese momento, justamente de lo que eran las formativas de Juventud. Eso también lo viviste, aquella experiencia de Belén, ¿no? Sí, no tan de cerca. No tan de cerca, pero sí, la recuerdo perfectamente porque yo estaba en el área de deporte y en el momento que estaba el flaco, sí, yo dirigía inferiores también. Así que sí, lo recuerdo. Bueno, el flaco Di Donato también fue un aporte. Me han hablado maravillas del flaco, fue un todos. Aporte invalorable en el sentido de que a lo mejor no sé si de los aspectos tácticos, pero fue un tipo que
que trajo chicos al club, fundamentalmente. Un muchacho integrador que los tenía muy bien a los pibes estaban contentos, generaba muchas actividades más allá del deporte, que hacía que aglutinara a los chicos y a las familias los sábados en la cancha, y sí, también fue un aporte muy bueno lo del Flaco Di Donato en su momento. Yo he tenido no sé si la virtud o cómo llamarle, de que siempre fui muy pragmático en ese aspecto, de no complicarme con querer cambiar cosas de lugar. O sea, siempre fui muy salvo por necesidades que las he sufrido. Lógico. Y a montones, porque no he tenido la posibilidad, yo dirigiendo Primera División en Juventud Unida, de dirigir refuerzos. O sea, siempre era con lo local, y si por ahí venía alguien de San Martín de la Escoba, de Pueblo Casas, pero no mucho más. Entonces me obligaba a ser muy, muy pragmático en el sentido de poner la heladera en la cocina y el inodoro en el baño. Exacto. Y no complicarme con esquemas que sonaban muy lindo a la hora de poner el número 3, 4, sino que, mira, es más, tengo un amigo que ya es un proveedor del negocio, fue jugador profesional y este año está haciendo su debut en la dirección técnica, Mitre Esperanza. Y bueno, y nos encontramos y me trae las carpetitas y me empieza a hacer dibujitos y me empieza a poner flechitas y me empieza a poner esquema. Y el otro día dice, este es mi mejor jugador. ¿Y de qué juega tu mejor jugador? Y es volante por izquierda o un delantero, segunda punta arrancando atrás. Yo lo quiero poner de 3 porque de ahí me parece que va a tener más. No, le digo, no. Si es tu mejor jugador, ponelo en el lugar que más rinde, en el lugar donde más cómodo se sienten. ¿Sí? Pero yo ahí tengo uno, lo que pasa que... No, bueno, a ese otro que tenés que no es tu mejor equipo. A ese ponelo. A eso poner a hacer el lateral. Entonces sí, tiene razón Gareca. En ese aspecto tiene razón. En cuanto a lo otro, lo de los conitos, en cierto punto también, porque por ahí se lo termina confundiendo el jugador, con un montón de conitos, un montón de rayos, un montón de líneas. Pero yo creo que eso bien utilizado, no en exceso, pero bien utilizado y con fundamento. ¿Para qué hacemos esto? Entonces el jugador lo entiende y lo lleva a la práctica. Y por otra cosa, después hay que entrenar todo el año, ¿no? Claro. Hay que entrenar todo el año y no hay que aburrir al jugador. Entonces, para no aburrir al jugador y te diga, otra vez hacemos lo mismo, entonces hay que estar, hay que tener la mente activa, hay que ser creativo, pero que sea siempre útil lo que vamos a utilizar, ¿no? Sí, por ahí vemos canchas que están minadas de conito y dice, bueno, hasta dónde es positivo eso y hasta dónde no. Ya para ir cerrando, Mikla, y en base a esto último que decís y nombraste al jugador, que en última instancia es lo más importante, digamos, digo el jugador en sí, ¿no? Como personaje dentro del deporte, y estamos por supuesto en este caso hablando particularmente de fútbol, pero esto puede ser llevado a todos los deportes, porque lo hemos hablado con incluso entrenadores actuales de otras disciplinas deportivas en Juventud. Por tu experiencia, con toda la gente que has dirigido, ¿cómo ha cambiado también el prototipo del jugador, ¿no? Incluso en Cañada Rosquín, quiero decir, cómo ha cambiado, ¿no? el perfil del jugador de fútbol en las últimas décadas. Tuve la chance de hablarlo hace poquito con Juan Manuel Zuligoy, con el Zuli, gran conocedor, por supuesto, del tema, y se mandó un análisis impresionante que vamos a compartir en estas semanas, primeramente a través de Panorama en el Canal 2 y luego, por supuesto, traeremos acá, porque es muy interesante qué tenés para aportar respecto al cambio, ¿no? Que tiene que ver incluso con cómo ha cambiado los jóvenes, cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado los intereses, los deseos, las necesidades, y sobre todo preguntártelo desde el punto de vista, por supuesto hace mucho que no dirigís, pero el desafío que implica eso para un entrenador, para un conductor, para un cabeza de grupo, ¿no? Hay que estar a la altura de ese nuevo perfil de joven. Sí, indudablemente. Es como en toda actividad, como en toda profesión, es un ayornarse constantemente a los... Sin dejar de ser uno, porque vos no podés ser un pibe. Tratando de mantener la esencia propia. Pero claro. Sí, ha cambiado enormemente. Yo por ahí, bueno, cuando Juventud Unida juega local trato de estar siempre,
Sí, se ha modificado desde ya el aspecto físico, el aspecto de la preparación física lo ha modificado el fútbol enormemente. Para bien en algunas cosas, para mal en muchas otras, pero se ha hecho un fútbol mucho más dinámico, mucho más vertiginoso, no tanto, sí, con poca pausa, con mucha prisa. A tono con la sociedad. Sí, claro, a tono con la sociedad. Donde algunos puestos que en un momento no eran tan relevantes, hoy se han convertido en piezas fundamentales no solamente para el volumen del juego, sino para el ataque, para la defensa. Era impensado que hoy decir, puta, no tengo un marcador de punta. Claro. Fíjate vos la relevancia que han Sí. logrado. Antes los marcadores de punta, en la época que yo jugaba al fútbol, los marcadores de punta marcaban al wing. Esa era su función básica, primaria y primordial, marcar al wing que venía por ese lado. Como hoy ya no se juega más prácticamente con extremos, con wings o muy poco, entonces ¿qué exigimos al marcador de punta? Que el marcador de punta rompa línea, que sepa llegar al fondo y tirar un centro, que sepa meter una diagonal de ataque, que sepa un montón de cosas que antes era impensado. Por eso el entrenador, los profes, tenemos que ayornarnos a los tiempos que corren. ¿Sí?